Hola, cordial saludo. Estamos en este tutorial en el cual vamos a explicar el uso de la aplicación CalcPlot 3D en los procesos de enseñanza. Esta es una aplicación gratuita online que se debe usar preferiblemente pues en un computador. También es móvil, pero de pronto por la cantidad de configuraciones que hay que realizar para poder graficar una función, lo más recomendable es que se use desde un computador. Sin embargo, pues se puede usar también desde un dispositivo móvil. Para llegar a la aplicación, pues como siempre podemos recurrir a Google. Tenemos allí el primer resultado de CalcPlot 3D. Cuando le damos clic al primer resultado, pues de una vez nos lleva a la pantalla de bienvenida de CalcPlot 3D y nos presenta una gráfica por defecto. ¿Qué vamos a ver en primera instancia? Vamos a ver los movimientos de la vista 3D, vamos a ver las opciones de configuración de eje y formato, la configuración de la rejilla y vamos a mirar cómo ingresamos algunas funciones de dos variables. Aquí tenemos una tabla de acciones, estas son las teclas que tendríamos que usar y aquí las acciones o rotaciones que se realizan al emplear esas teclas en la configuración de la vista 3D. Vamos a mirar cómo funciona. Estamos aquí en la vista 3D y entonces en primera instancia pues vamos a explorar qué hacen las teclas de direccional derecha e izquierda. Como podemos ver, aquí estamos pulsando la tecla derecha, la gráfica está rotando y vamos con la tecla izquierda, rota en sentido de las agujas del reloj. Así que las teclas derecha e izquierda se utilizan para rotar con respecto al eje Z. El gráfico está rotando con respecto al eje Z. Si pulsamos la tecla X, aquí estamos pulsando la tecla X, y de nuevo con las teclas derecha e izquierda, lo que sucede es que el gráfico estará rotando alrededor del eje X. Observemos este eje X que en este momento está quieto. Ahí estamos rotando, moviendo la tecla hacia la derecha y aquí vamos moviendo tecla direccional hacia la izquierda, manteniendo pulsada la tecla X. Entonces el efecto que se logra es rotar alrededor del eje X. Para poner el gráfico en posición estándar, lo hacemos con la tecla Inicio. Allí quedó en la vista estándar. Si quiero rotar con relación al eje Y, debemos pulsar la tecla Y y de nuevo las teclas direccionales. Voy a rotar inicialmente con respecto al eje Z. Ahí está, voy a ponerlo aquí para que veamos como una visualización frontal, sería esta. Y vamos a rotarlo con relación al eje Y. Aquí estoy rotando con relación al eje Y. Observen que el eje Y no se mueve. Y en este momento estoy pulsando la tecla hacia la derecha. Ahora voy a pulsarla hacia la izquierda. Ahí tenemos esa rotación con relación al eje Y. Voy a pulsar la tecla inicio para volver el gráfico a su posición estándar. Esas fueron las rotaciones respecto de los ejes coordenados Z, X, Y. Para rotar con relación a Z, basta con pulsar las teclas direccionales. Para rotar con relación a X, Y, se pulsan simultáneamente las teclas X, Y, dependiendo del eje que queramos rotar el gráfico con respecto al cual se quiera rotar el gráfico, y a continuación con las teclas derecha e izquierda. Ya vimos aquí la primera de estas teclas de acciones sobre el punto de vista que tenemos del gráfico. Ya vimos esta inicialmente, la de inicio, que la tecla de inicio, pues si yo tengo el gráfico con alguna rotación porque me he puesto a moverlo y quiero ver una posición en particular, ahí está, supongamos que yo quería ver el gráfico desde ese punto de vista, entonces doy la tecla inicio y lo regreso a la posición por defecto. Si pulso la tecla control inicio, estaré viendo el plano XY. Aquí tengo X, aquí tengo Y, X positivo, Y positivo, tengo XY. Entonces, por ejemplo, yo ahí pudiera rotar alrededor del eje Y manteniendo Y pulsado. Estoy pulsando Y y las flechas y estoy rotando. Pero a partir de haber puesto el plano
viéndolo desde la vista XY. Aquí lo estoy viendo desde XY. Vamos a pulsar Alt y X para mirarlo desde la vista YZ. Alt y X desde la vista YZ. Estamos viéndolo desde el plano YZ. De nuevo, pues pudiéramos rotar aquí desde el plano YZ, hacer algunas rotaciones, pero Alt X lo que hace es dejar el eje X como un punto, entonces se ve el plano YZ. Y finalmente Alt Y deja el eje Y como un punto y me permite ver el plano XZ. Allí estamos viendo el plano XZ. Entonces repasemos. Control inicio pone el plano XY. Alt X pone el plano YZ. Y al Y pone el plano XZ. Una clave mnemotécnica aquí es que Alt X, Alt Y lo que hace es poner el eje que se menciona X o Y como un punto. Por lo tanto el plano será el de las otras dos variables. Control inicio será el plano por defecto, el que normalmente es más usado para mirar el dominio de ciertas funciones, que es el plano XY. Ese es control inicio. Entonces esas son las acciones sobre el punto de vista de estas combinaciones de tecla. Control inicio, Alt y X y Alt y Y. En ocasiones necesitamos hacer unas acciones sobre el gráfico como moverlo. Necesitamos mover el gráfico. Vamos a ponerlo en la posición estándar. Si pulsamos la tecla Alt y derecha o izquierda, lo que hacemos es desplazar todo el gráfico derecha o izquierda. Ahí se está desplazando derecha o izquierda. Si pulsamos Alt y flechas arriba, flechas abajo, direccional arriba, direccional abajo, lo que nos permite es mover el gráfico por completo de arriba a abajo. Inicio lo pone en posición estándar, pero para ponerlo en el lugar debe ser manualmente con las teclas de derecha e izquierda en combinación con la tecla Alt. Esas son las acciones más comunes que se pueden realizar sobre la vista 3D. Ahora, hay una modificación de los rangos que se puede hacer. En este icono damos clic y observen que se pueden modificar varias cosas. En primera instancia se pueden modificar los valores mínimos, valores máximos, modifiquémoslo, allí lo hemos modificado, pero por ejemplo este gráfico en particular pudiera ser que me interese mantener en Z valores más pequeños, entonces pongámoslo en 2 como estaba. Ahí está, pudiera tener más bien esta caja de visualización, verlo en el plano XY, plano YZ, plano XZ y volverlo a poner en la posición inicial. Aquí lo que nos está diciendo es cada cuánto se ponen las marcas de graduación. Por ejemplo, aquí las marcas de graduación en cada eje están en cada unidad. Vamos a ponerlas de el eje X cada 2 unidades. Observen que solo apareció el 1 y apareció el 3. Vamos, por ejemplo, las del eje Y a ponerla en punto 5. Entonces aparecen marcas cada punto 5. Pongamos las marcas por defecto. Esas son las marcas. Pero el factor, la escala de factor, lo que nos permite es poner uno de los ejes con mayor escala. O sea que, por ejemplo, aquí pusimos el eje X con una escala de 2. Significa que en una unidad cabrían 2 unidades de las estándar. O sea, por ejemplo, este eje Y tiene una unidad, pero esa unidad aquí cabría 2 veces. Hemos modificado la escala. Es muy usual con respecto a lo que en ocasiones se hace cuando graficamos funciones trigonométricas en 2D. ¿Que modificamos las escalas? Pues porque en ocasiones si nos ponemos a hacerla uno a uno, las gráficas no se aprecian bien. Entonces la modificación de la escala es para eso. Vamos a poner por ejemplo el Y en 0.5.
¿Qué va a pasar entonces allí con el Y? Se va a hacer más pequeño. Mírenlo ahí. Se hizo más pequeño. ¿Sí? Entonces, esa es la modificación de las escalas que permite acomodar el plano para ciertas visualizaciones especiales. Vamos a restablecer la vista por defecto, damos en este botón, reseteamos la gráfica, de aquí podemos ocultar este gráfico o lo pudiéramos borrar. Desde aquí podemos truncar el gráfico. Por ejemplo, este gráfico vamos a mirar en este plano YZ, este gráfico sube un poco más de 1, vamos por ejemplo a truncarlo en la parte positiva de Z, vamos a truncarlo por ejemplo en 1, ahí está, ese es un truncado. Este truncado, para verlo desde arriba, podemos dar control inicio para ver el plano XY, estamos viendo desde arriba, el eje Z es un punto, y nos permite ver un contorno que básicamente esto lo podemos hacer para ver curvas de nivel. Por ejemplo, pongámoslo en 1.2. Miren allí. Sería una manera de explicar curvas de nivel o trazas, porque pues bien sabemos que la curva de nivel se proyecta en el eje XY, pero pues es el equivalente a la curvatura que toma la función en este punto, ¿cierto? Pero también nos pudiera servir por mucho para analizar trazas. Por ejemplo, aquí ya se desaparecieron prácticamente en 1.3, vamos a ponerlo en 0.9, mírenlo ahí. Sirve también para pues analizar la simetría que pudiera tener esta función, ¿cierto? De esta curva con esta otra curva, pues de esa. Para eso sirve esta configuración de máximo o mínimo en Z. El foco es el punto en el cual el gráfico se va a trazar y en el que voy a centrar mi atención. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el punto 001, o sea, en este punto de aquí, en este punto de aquí, del eje Z. Vamos a ponerlo allí. Mírenlo ahí, entonces se supone que el gráfico se desplazó y el centro de este plano, de esta pantalla que tenemos aquí es 001. Vamos a poner un punto por aquí, por ejemplo, en el plano XY. Vamos a poner un punto, por ejemplo, digamos 1.5 y 1.5. Ahí está. Entonces ese punto que está por aquí, es el punto que ya quedó en el centro. O sea, todo gira en torno a ese punto. Ese punto es el centro de este dibujo. Pues obviamente no es el centro del plano, sino que todo el dibujo está trazado tomando a este punto como el centro. Es la lógica de este foco, de este punto foco. Tenemos también aquí un menú de vistas rápidas. Aquí podemos poner la vista por defecto. Allí entonces nos devolvió el plano al lugar. Podemos ver sobre el primer octante. Miren aquí. Estamos visualizando, por ejemplo, el primer octante. Vamos a dar control inicio. Estamos viendo el plano XY en el primer octante solamente. Vamos a dar Alt X. Estamos viendo el plano YZ en el primer octante. Vamos a dar Alt Y. Estamos viendo el plano XZ en el primer octante. Vamos a dar inicio. Entonces ese es el primer octante. Vamos a ver solo Z positivo. Allí está. La caja está solo delimitando Z positivo. Vamos a dar control inicio para que... Vamos a dar Alt X. La caja está delimitando solo la región del plano donde Z es positivo. Y positivo. X positivo. Como verán en las otras visualizaciones, si trunca el gráfico. Miren que aquí X negativo no está.
Esas son las opciones aquí de vista rápida. Entonces hemos explorado lo que son los rangos, las marcas y las guías, la escala de los ejes, que se puede poner escala diferente para cada eje, qué significa truncar el gráfico, cómo podemos cambiar el foco y las vistas rápidas de las que dispone el sistema. Vamos ahora a mirar cómo se puede configurar la rejilla. Actualizamos para que nos ponga una gráfica por defecto. Este es el menú de rejilla. Como pueden ver, aquí ya hay una serie de opciones por defecto. Por ejemplo, quitar las marcas y números. Ahí está. Quitemos el gráfico. Quitar las marcas y números. Quitar los ejes para dejar solo la caja. Quitar la caja. Y estas dos opciones funcionan cuando activamos estas de aquí arriba. Vamos a activar, por ejemplo, mostrar el plano XY. El plano XY se está viendo en la parte de abajo. Si quito esta opción, el plano XY se muestra en la intersección de los ejes, mientras que si la habilitamos, se muestra en el piso de la caja. Esta opción lo que nos permite es poner un color al plano. Vamos a verlo desde el plano XY. Control inicio. Entonces miren que esta parte es la rejilla del plano XY. Y esto permite poner y quitar el color. Si le doy aquí, ese plano se fue para el piso. Si quisiera ver ese plano en el piso, tendríamos que rotarlo. Para ver la parte negativa, observen ahí lo roté. Este plano está en el piso. Ahí está sobre los ejes XY y aquí está en este momento en el piso. Vamos a poner la vista normal. Entonces aquí tenemos también el plano XZ y el plano YZ. Si quitamos esta opción, se muestra aquí en la intersección. Podemos ocultar la gráfica para que veamos lo que estamos diciendo. Observen ahí. Los planos están, esa rejilla de planos está pasando por cada plano que define el sistema de coordenadas. En tanto, si habilitamos esta opción, se va al piso. Esas son las opciones de configuración. Podemos cambiar el color. Aquí le pusimos un rojo, un amarillo, un azul intenso. Esas son las opciones de configuración de que disponemos. Entonces podemos mostrar o ocultar las rejillas de los planos, las podemos poner en las paredes de la caja o las podemos poner sobre los ejes, podemos ocultar las marcas y etiquetas. Vamos ahora a mirar cómo ingresamos funciones definidas como una función de z. Básicamente esta es una función de z. Vamos a ingresar otra, por ejemplo, vamos a ingresar x. Para sacar el cuadrado es Alt 94. Ponemos al cuadrado más y Alt 94 al cuadrado. Ahí está. Tenemos un cilindro. Y luego exploraremos en más detalle todo lo que podemos hacer con estas figuras. Ese sería un cilindro. Para ingresar una nueva gráfica definida como una función, podemos también escribirla como una función para z. Podemos definirla como una función para z. Normalmente se utiliza esta opción para trazar planos, pero pudiéramos pues también trazar algo como esto, z a la 2 más y a la 2. Ahí está. Otro paraboloide. ¿Sí? Ahí está. Y tenemos la intersección de los dos. Pudiéramos también escribirla
en términos de Y. También usualmente se usa para ingresar planos, pero pues estamos aquí mirando las posibilidades, así que vamos a ingresar x a la 2 más z a la 2. Allí está. Y podemos también ingresar funciones en términos de z y un ángulo. Vamos a graficar, vamos a quitar las otras funciones. Para quitar las otras funciones basta pues con darle en esta x de aquí. Aquí tenemos este cilindro. Se puede disminuir el ángulo, por ejemplo, pongámoslo solo hasta pi. Ahí está. Lo pusimos a rotar, di clic sostenido y lo arrastré así. Voy a poner la inicial, voy a arrastrar de derecha a izquierda. Y se pone a rotar la figura. Ya estamos viendo ese cilindro para θ de 0 a pi. En esta opción puedo aumentar el número de pasos de las verticales. Vamos a poner por ejemplo 50. Ahí está, aumentamos a 50. Esto depende mucho del rendimiento y la conexión de sus computadores. En la medida en que aumentemos estos valores, el computador se puede hacer más lento. Ahí está con 150. Esas son las líneas que se están trazando de forma vertical, paralelas al eje Z, y estas son las del ahí está, se tardó un poco porque ya son demasiadas. De aquí puedo ocultar esas líneas, las vuelvo a mostrar, de aquí oculto el color. Ahí está solo la rejilla dada por las líneas. Y ya el movimiento, como pueden ver, está muy lento. Ya procesar esa cantidad de líneas es pesado para el computador. Voy a ensayar con 100 en ambos casos. Ahí todavía es aceptable. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Hemos explicado entonces cómo mover la vista 3D, las opciones de eje y formato, configuración de la rejilla e ingresar funciones de dos variables. En un próximo video explicaremos más opciones de esta aplicación 3D para gráficas en R3. Muchas gracias, hasta pronto.